Hoy en día se está usando el nuevo término obesidad. Científicamente la obesidad se llama enfermedad inflamatoria crónica adipositaria. Y cuando una enfermedad tiene muchas formas de ser abordada y tratada es porque lamentablemente no tiene cura. El concepto de salud en todas las tallas es una cosa muy importante que todo médico y todo profesional tiene que llevar, pero ya hay extremismos que en verdad, después de tanta evidencia científica que existe en que la obesidad es una enfermedad que tiene que ser tratada porque puede llevar una mala calidad de vida y puede llevar hasta la muerte, es un poco extraño y difícil de poder comprender a estas personas que piensan que las personas que manejamos obesidad seamos gordofóbicos. Toda persona, operada o no, tiene que tener un nutricionista de cabecera. ¿Okay? Toda persona. Y que tiene que ser parte de la evaluación médica y parte de la evaluación profesional de salud de las personas. Una vez al año todo el mundo tiene que ir a un nutricionista para ver cómo va su composición corporal, cómo va su canasta alimentaria, cómo va manejando la comida. Porque, como digo, la mejor medicina es la preventiva. Cirugía bariátrica por estética no debe ser. ¿Por qué? Porque no hay beneficio alguno, si solamente es por estética. Este episodio llega gracias a Peruvian Beef, la marca peruana de carnes vegetales que está revolucionando la industria cárnica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Eric Pisculis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jan. Encantado de estar acá y hablar un poco más de este mundo bariátrico, un poco tabú. Entre tus seguidores, quizás, no sé. Así es. Hay muchos temas que tratar. Cuéntanos un poquito para las personas que nos ven o escuchan por primera vez, un poco acerca de ti, acerca de tu especialidad, un poco el background de cómo iniciaste en este mundo de la medicina. Muy bien. Bueno, soy médico. Tengo una especialidad en cirugía digestiva. Tengo un fellowship en lo que es cirugía bariátrica y endoscopía bariátrica. Con todo el mundo bariátrico y tratamiento de la obesidad en personas que se les torna más difícil combatir esta enfermedad por sí que es crónica, pues, ¿no? ¿Por qué llegué a este mundo bariátrico? En verdad, yo sufrí obesidad toda mi vida. Sufro obesidad toda mi vida. Llegué a pesar una vez, me acuerdo, 128 kilos, que fue un punto quiebre en la etapa de mi formación como médico. Y empecé a investigar mucho de este mundo de la obesidad. Y en ese entonces era lo que todo el mundo sabía. Dieta, ejercicio, cerrate el pico. Y por ahí empezaba en el 2006, 2005 el mundo de la psicología, pues, ¿no? Obesogénica. Y empecé a manejar este mundo de recomposición corporal. Y a lo largo de mi carrera, terminando la carrera, llevo a manos de un gran cirujano en el mundo y en el país, que es el doctor Gustavo Salinas Edo, que se dedica a este mundo bariátrico. Y llegué simplemente de suerte, un yanquepo que perdí en el Hospital María Auxiliadora, en una guardia, que conocí un amigo de él que sabía que yo quería ser cirujano. Y llego a Clínica Vendaño, llevo a manos de doctor Salinas y encuentro este mundo en que podía ayudar a las personas que sufrían y sufren lo mismo que he podido sufrir. Claro. Y podía resolverlo con mis manos, por así decir. Y ahí entro en todo este mundo de la cirugía bariátrica a partir del 2013, pues, ¿no? Y es una carrera y es una rama en que me identifico mucho con el paciente. Claro. Sé lo que pasa al paciente, sé toda la angustia y lo difícil que es combatir esta enfermedad, o sea, no solo por parte del paciente, sino también por parte de los mismos profesionales de salud. Y eso es a lo que me dedico. Y trato de pregonar y trato de informar a la gente sobre este mundo de la obesidad, sus diferentes formas de tratamiento, sus efectividades y cómo luchar contra todas las enfermedades que asocian la obesidad por sí, claro, para darle una mejor calidad de vida al paciente, pues, ¿no? Claro, claro. Ahora, cuéntanos un poco, antes de entrar de lleno en la temática de sobrepeso, obesidad y luego las diferentes modalidades de intervención, ¿cómo nace tu interés por estudiar medicina? ¿Nace de familia? ¿Siempre quisiste estudiar esta carrera o a lo mejor había otra carrera a la que te querías dedicar? Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, de hecho, yo siempre quise ser médico desde dulce razón, pero algo que muy poca gente sabe es que yo viví 3 años de mi vida en Costa Rica, 3, 4 años de mi vida en Costa Rica, cuando era muy pequeño. Y tenía un primo hermano que vivía ahí, y cuando mis papás querían salir de fiesta, me dejaban a cuidados de mis primos y mis tíos, pues, ¿no? Y mi primo estudiaba oftalmología, y esos fueron los primeros choques con medicina que tuve. Y yo era muy aficionado a lo que es el mundo DC, como ya sabe la gente, pues, ¿no? Y me gustaba mucho Superman, y yo de chiquito decía que quería ser como Superman, y mi papá me decía, todo bien, pero escúchame, es ficticio, pero puedes ser doctor. Y yo decía, ¿doctor? Sí, claro. Superman salva vidas, ¿no? Sí, los médicos también.
¿Superman puede ver a través de las paredes? Sí, claro. Los médicos pueden ver a través de los cuerpos con algo que se llama rayos X. Superman se va a la estratosfera y escucha todos los problemas que pueden haber en el mundo y va a atacarlos. Bueno, los médicos tienen un estetoscopio que pueden escuchar por dentro. Y decía, wow. Wow. Y ahí empezaba poco a poco. Y siempre me formé Siempre hice toda mi vida de infancia, de adolescencia, guiándome para ser médico, pues, ¿no? Por ahí, entre tercer año de media, cuarto año de media de colegio, se me agarró por ser músico. Sí. Pero nada, pisé un poco de tierra y sigue siendo una afición muy importante para mí, pero nada, al final me fui por medicina, pues, ¿no? Genial. ¿Todavía practicas la música? Practico la música, sí, definitivamente. Es algo que no lo dejo, es algo que la gente que me conoce en mi consultorio sabe que hay una guitarra puesta al lado de mi silla, pues, ¿no? Sí. Genial, Eric. Bueno, vamos a entrar de lleno entonces en la temática que queremos abordar el día de hoy, que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Uh-huh. Y vi una data que comentaste muy interesante. El 70% de peruanos en la actualidad tiene sobrepeso o obesidad. Y para el 2020 y tantos, no recuerdo muy bien, el 95% de peruanos van a sufrir de esta condición, enfermedad. Ahora lo vamos a definir. Cuéntanos un poco acerca de estas datas. Sí, el INS ahorita ha sacado el último reporte. Uh-huh. Hay aproximadamente 76% de personas con sobrepeso y obesidad en el país. Cada año está creciendo 1%. 1%. Y está creciendo 1% hace 20 años. Ya. Eso estipula que las simulaciones indican que en 20 años vamos a tener aproximadamente un 90 y pico por ciento de sobrepeso y obesidad. Ese no es el gran problema. El gran problema es que ahora vamos a hablar de eso, pero en clínica en años estudiamos mucho a los pacientes con obesidad y vemos pacientes con más de 28 IMC aproximadamente. O sea, pacientes con sobrepeso severo o obesidad. Todos tienen hígado graso. Absolutamente todos tienen hígado graso. La gran mayoría, 99% tienen hígado graso. Estipulamos que este aproximado 96% de sobrepeso decía que va a haber en el país en 20 años o 25 años, la gran mayoría va a tener hígados grasos. Y lamentablemente nos estamos quedando sin hígados para poder trasplantar a la gente que tenga cirrosis. Es un gran problema de salud y la gente no lo entiende. Entonces va más allá que simplemente tratar gente gorda. ¿Okay? Es algo de un problema y una alerta de salud pública. Claro. Que lamentablemente la gente hasta ahorita piensa que la única manera de contrarrestar la obesidad es de la misma forma que se previene. Con buena alimentación, buen ejercicio y buena salud mental, que son pilares fundamentalmente importantes. Claro. Pero lamentablemente tú no puedes tratar una enfermedad crónica que está desequilibrada con simplemente la forma que la previenes. Necesitas herramientas en unos casos. Claro. Y de eso vamos a hablar. Claro. Genial. Tienes una cosmovisión bastante interesante respecto al tema del sobrepeso y la obesidad. Una perspectiva bastante particular, poco entendida tal vez, disruptiva y poco difundida tal vez. Y es por eso que estas plataformas o medios de comunicación lo que tratamos es de hacer que esta información pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Cuéntanos un poco qué es la obesidad, cómo se define y si es que hay un consenso en su definición. Uh-huh. Hoy en día se está usando el nuevo término obesidad. Científicamente la obesidad se llama enfermedad inflamatoria crónica adipositaria. Es una enfermedad que ocurre dentro de la célula grasa, la cual la célula grasa, el adipocito, ya sea parietal, visceral o visceral, se inflama y empiezan a producir mediadores químicos inflamatorios que inflaman todo el cuerpo. Interleucina 6, aponectina, TNF, etcétera, etcétera. Y la gente no entiende, pero la enfermedad de obesidad, una vez que ingresa y se actúa, no hay vuelta atrás. No importa si antes eras fit, tenías buenos hábitos, no importa. Yeah. El punto de quiebre, cuando esas células adiposas se inflaman y empiezan a producir mediadores químicos, no hay vuelta atrás. Toda la vida el paciente va a pelear contra su porcentaje de grasa corporal. Le va a costar mucho bajarla, o si efectivamente la baja con buena dieta, buen ejercicio, buenos hábitos, buen sueño, que está muy bien, lo va a poder hacer. Pero lamentablemente la gente se identifica que apenas se descuidan por una milésima, se disparan. Yeah. La conversión de persona que no ha llegado a ese estadio inflamatorio, que se puede dar gustos, puede hacer alguna vez unos desajustes, no va a pasar absolutamente nada. El problema es cuando empiezan a hacer esto. Ya. Yeah. Y ahí las enfermedades metabólicas, osteoarticulares, cardiovasculares empiezan a tallar. Y es ahí donde tenemos que tener mecanismos de herramientas para solucionarlo. La gente lamentablemente piensa hoy en día que la obesidad es ser gordo. Y cuando estás flaco, ya no tienes obesidad. Y lamentablemente no es así. La inflamación sí. La inflamación puede ser remitida, pero lamentablemente se puede reactivar fácilmente. Yeah. Y también se está estipulando los parámetros en que ya no es el IMC,
¿ok? Ya. Eso lo hemos visto en muchos de tus capítulos, mucha gente repite eso. El MS lamentablemente es una variable súper fácil de utilizar con peso total, una talla, Ya. barata poblacionalmente, y es por eso que se usan los estudios, porque los estudios tienen que ser baratos, pues, lamentablemente tiene que ser así. Así es. Y como nos basamos en medicina, en evidencia, tenemos que usar el IMC. Existen mejores parámetros. Se estipula la obesidad en cuanto a un exceso de porcentaje de grasa corporal, de aproximadamente 10% más de lo normal, pero que hayan marcadores de inflamación. Si tú a una persona con obesidad le tomas un PCR, Ya. vas a notar que es ligeramente elevado. Si un PCR está en test de 0 a 5 según el laboratorio, vas a encontrar que las personas con obesidad tienen 7, 8, 9. Cuando tienes una faringitis, eso sube a 40. Cuando tienes una apendicitis complicada, eso sube a 300. Pues son mediadores inflamatorios, Claro. ¿no? Ok, en la obesidad está algo elevado y la gente no le toma en cuenta eso. Y también se demuestra muy bien la asociación del exceso de porcentaje de grasa corporal con alguna enfermedad asociada. Ya. Diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, infertilidad, ovario poliquístico, X razón. Son enfermedades que están asociadas a la inflamación de grasa que se presentan. Por ende, en Asia y en muchos lugares del mundo la obesidad es diferente. Todo el mundo piensa que la obesidad es una sola. Esa definición me gusta, claro, que es muy diferente dependiendo. De los lugares del mundo. Claro. Existen muchos tipos de obesidad. La obesidad americana es totalmente diferente a la obesidad europea, asiática, peruana. En Asia se estipula la obesidad a partir de 27.3 de IMC, a grosso modo, porque a ese grado de obesidad con exceso de porcentaje de grasa corporal ya existen enfermedades inflamatorias. En Estados Unidos se establece a partir de 30. Antes era 35 y antes era 40, porque a un estadounidense, Ya. tú le haces una ecografía con 35 de IMC, con obesidad grado 2, no tiene hígado graso. ¿Me entiendes? Pero un peruano con 28 ya tiene hígado graso. Sí. Entonces, y es por eso que el doctor Gómez, que lo tuviste en eso, explicó de que en la Asociación Americana de Endocrinología ya se establecen parámetros de IMC para diabéticos menores a 25 de IMC. Sí. Entonces, eso está cambiando. Y esto también depende mucho de estos parámetros para poder establecer las herramientas y los tratamientos, pues, ¿no? Que también vamos a hablar de eso. Genial, genial. Mencionaste muy bien que el IMC pues, es una herramienta bastante útil a nivel de gran escala. Sin embargo, para poder hacer una intervención más individual y particular, se requieren de otros mecanismos o herramientas para valorar esta composición corporal. ¿Qué herramientas o mecanismos se pueden utilizar para evaluar esa composición corporal? Yendo de entiendo que hay una gold estándar que es el DEXA, ¿no? Pero por el acceso de repente es muy caro. Pero cuéntanos un poco más acerca de estas formas de evaluar la composición corporal. Sí, lo más utilizado hoy en día es la bioimpedancia. Bioimpedancia, claro. Un centro serio y un equipo serio que maneje sobrepeso, obesidad, enfermedades metabólicas y obesidad per se, tiene que tener por lo menos una tanita, que es una balanza muy buena, estadificada para estudios y para poder evaluar a los pacientes, o en el mejor de los casos una seca. Ya. Es el gold standard. Existen otros parámetros como estos aparatos de mano, pies, claro. están los InBodies, cosas por el estilo. Sí. Pero eso es lo más importante. Hay que manejar la composición corporal. El peso es un regulador y un sistema de seguimiento muy bajo, por así decirlo, lamentablemente. Porque no me sirve de nada bajar a un paciente con obesidad 15 kilos si pierde 5 kilos de músculo. Claro. Entonces, eso es muy importante. Y que esto no lo manejen mucho los pacientes, porque definitivamente el pesocentrismo es algo que tenemos que pelear, ¿muy bien? Y tenemos que evitar generarlo en el tratamiento de la obesidad, no solamente por parte de un tratamiento clínico, sino también quirúrgico. El pesocentrismo en cirugía bariátrica tiene que ser erradicado, ¿muy bien? Es algo que el peso tiene que ser manejado por los especialistas y no por los pacientes. Los pacientes simplemente disfrutan del viaje. Entiendo. O sea, que los comentarios o el análisis y abordaje sea netamente para los especialistas. Exactamente. Es importante, de hecho, unos parámetros importantes del peso total, pero si nos guiamos simplemente por el peso... Claro, no sabemos la composición. No va bien, eso no va bien. La lipodistribución es muy diferente, ¿no? O sea, no conocemos muy bien la composición de corporal, y en base a estas técnicas de evaluación, ya sea la tanita, la bioimpedancia, ¿utilizan antropometría por si acaso? Sí. Utilizamos antropometría en Clínica Vendaño, en nuestro centro. Utilizamos antropometría de perímetro de cuello, perímetro de cintura, pero más que todo nos vamos con bioimpedancia y composición corporal. Y manejado con un protocolo bien específico, ¿no? Respetando ciertos protocolos para que la bioimpedancia y la data sea como que
adecuada en cada control. En ayunas, después la primera La misma orina, condición. cosas por el estilo. Así Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la antropometría yo trabajo mucho, yo soy antropometrista ISAC nivel 2. Así es. Entonces sí, recuerdo que en pacientes con sobrepeso o obesidad es bastante complicado y mucho margen de error. Así es otro mundo. Sí, Pero algo sí, importante sí. que la gente tiene que entender es que, como les digo, esta enfermedad de obesidad es una enfermedad crónica. Cuando nosotros los médicos decimos que es una enfermedad crónica, es simplemente una forma bonita, técnica de decirle a las personas que es una enfermedad que no tiene cura. Tiene cura. Lamentablemente no tiene cura. Y es por eso que existen muchas dietas, muchos planes alimenticios, muchos shakes, muchas inyecciones, muchos fármacos. ¿Has escuchado los balones, estas pelotas que ponemos en el estómago? Hay como 20. Y cirugías bariátricas hay 78 en toda la historia. Algunas ya no se hacen, otras se siguen creando. Y cuando una enfermedad tiene muchas formas de ser abordada y tratada, es porque lamentablemente no tiene cura. Y la gente tiene que entender eso. Claro. Que tal cual como la diabetes no tiene cura y solamente podemos tratarla, la obesidad es lo mismo. Y la tasa de recidiva, como la gente suele llamarle, la reganancia de peso post cirugía, post tratamiento clínico, post tratamiento nutricional, psicológico en la obesidad, es recidivante. La enfermedad es recidivante. Hay una ganancia que va a haber de todas maneras. Y esta, bueno, se puede manejar, ¿no? Con el equipo multidisciplinario o interdisciplinario para que esto no sea tan Así es. a gran escala, ¿no? Ahora, hay un concepto que compartes que me parece muy interesante que tiene que ver con esto de ¿puede una persona estar delgada y aún así tener la enfermedad de la obesidad? Detállenos un poco más acerca de eso. Sí. Definitivamente la gente, como les explico, relaciona mucho el sobrepeso, la obesidad y el manejo metabólico con algo visual. Tienen que entender que el exceso de porcentaje de grasa corporal y ver una persona con sobrepeso o ver una persona gorda, como la gente suele decir, es simplemente un signo de la enfermedad de obesidad. La enfermedad de obesidad, como repito, es una enfermedad que está dentro de la célula grasa. Y verse gordo es un signo de la enfermedad. Es como la varicela. Varicela. Muy bien, o sea, ustedes ven que hay pápulas por la varicela y dicen, sí, es varicela, pero en verdad la varicela es un virus que ingresa, se replica en la célula y genera... Ok, la obesidad es lo mismo. Verse gordo es simplemente un signo de la enfermedad. Que te veas delgado no significa que no llegues a tener aún la inflamación. Y es por eso que dices, oye, qué raro, esa persona no es tan gordita, ¿y por qué tiene hipertensión? ¿Por qué tiene diabetes? Oye, ¿qué tal? ¿Qué ves? Tiene un hígado graso severo y solamente tiene 6 kilos de más. Claro. Entonces, eso hay que ya parar con el estigma de la versión visual de la enfermedad. Y eso es lo que algunas veces yo peleo también con las indicaciones de los tratamientos. Claro. Muchas personas piensan, ¿por qué le han operado a esa persona si en verdad no es tan gordita? Qué carnicero ese doctor. Claro, el paciente tiene 28 IMC, tiene diabetes, usa insulina, usa antihipertensivos y usa, qué sé yo, fármacos para la dislipidemia. Amerita la cirugía, no controla, amerita la cirugía, pero tampoco no le voy a decir, oye, escucha, ¿sabes qué? No, tienes que subirte unos 5 kilitos para poder operarte, si no, no entras. No, pues, o sea, tú operas pacientes, operas enfermedades, no operas números. Y el tratamiento es lo mismo. Entonces, los profesionales de salud tienen que saber los criterios para diferentes tipos de tratamientos para el sobrepeso y la obesidad. Que una persona sea delgada después de estar con una gran superficie corporal y haya disminuido la inflamación de las células grasa es viable. Pero lamentablemente esas personas que ya están delgadas, por A o B razón, la inflamación regresa, esa inflamación está ahí. Y lo que nosotros estamos definiendo como obesidad es como el síndrome de adipositario inflamatorio crónico. Y eso regresa. Entonces, estando delgados puede haber inflamación, por supuesto. Claro, y haces una analogía con los pacientes oncológicos, ¿no? Sí. Que tienen que como que hacerse su revisión constante, ¿no? Sí. Para ver ese tema. Si una mujer, Dios no quiera, la diagnostican de un cáncer de mama y se lo erradican, de acuerdo a la terapia que requiera, esa mujer va a ir cada año a revisarse si no hay una recidiva. La obesidad es igual de recidivante. Si una persona está tratando su obesidad y haya logrado disminuir la inflamación de la célula adipositaria y controlado esta inflamación, tiene que revisarse con todos los profesionales consecutivamente, anualmente, para evitar de que esa inflamación regrese. Porque es bien difícil de controlarla. Genial. Ahora, ¿crees que la obesidad es una elección? No, hay demasiada evidencia científica para poder demostrar de que desde que estamos en el útero estamos predispuestos a poder sufrir de obesidad en un futuro. Justamente ayer subí una historia, estaba con mi novia, con Melissa y mis padres, familia, y mi mamá estaba contándole a Melissa cómo ella llevó su embarazo de mí. Y me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque mi madre subió 22 kilos de peso en el embarazo, tomaba alcohol todos los viernes, tomaba su cervecita,
Yo pesé 4 kilos 125, usé fórmula. Nada en contra de las personas que usen fórmula, simplemente que hay veces que hay que usar fórmula, pues, y lamentablemente las personas que usan fórmula están más predispuestas a tener enfermedades metabólicas en un futuro. Y mi alimentación no fue no fue la mejor en cuanto a alimentación, claro, a los 4 años, 5 años, 6 años. Entonces, yo estaba predestinado y tenía todas para sufrir obesidad y en un futuro. Entonces, estamos predestinados a poder sufrir esa enfermedad. Hay datos epigenéticos que predisponen a las personas y un ambiente que predispone a las personas. Y lamentablemente, hay personas que a pesar que tengan un ambiente obesogénico, no realizan la enfermedad. Pero hay personas que sí. Y tenemos que entender de que esas personas tenemos que cuidarlas aún más. La persona que sufre de obesidad, si bien es cierto, hay que tener un amor propio por cada persona. Hay que tener una autoestima propio y querido por cada persona. Tenemos que entender que es una enfermedad y que tenemos que tener responsabilidad por esa enfermedad. Que, si bien es cierto, podemos unir dos bandos en cuanto a body positivism. Sí, era la siguiente pregunta. Así es, y podemos tener un buen... Yo opino que el HAES es una maravilla, o sea, la salud en todas las... el concepto de salud en todas las tallas es una cosa muy importante que todo médico y todo profesional tiene que llevar, pero ya hay extremismos que en verdad, después de tanta evidencia científica que existe en que la obesidad es una enfermedad que tiene que ser tratada porque puede llevar a una mala calidad de vida y puede llevar hasta la muerte, es un poco extraño y difícil de poder comprender a estas personas que piensan que las personas que manejamos obesidad seamos gordofóbicos. Claro. Entonces, yo creo que estos dos bandos pueden trabajar muy de la mano y que puede haber un consultorio y una terapia médica o quirúrgica sin estigmas de obesidad. Y eso es lo que todo profesional tiene que llevar. Claro. Justamente eso, ¿no? El tema de la discriminación por obesidad que existe, ¿cierto? Por supuesto, es la tercera causa de discriminación a nivel mundial. Después de sexo y después de raza, o sea, de género y de raza, viene obesidad. Y la gente lo pasa desapercibido. La obesidad hoy en día es tomada una discriminación más, una de las mayores discriminaciones a nivel mundial, y la gente no toma, por ejemplo, ¿ok? Hace poco estuve en Europa, estuve en una conferencia en la Universidad de Oxford, y cuando pasé por Madrid, me contaban de que, y me parece excelente, que cuando existe una discriminación a personas por género, te pueden meter a la cárcel. Te pueden meter a la carceleta, y me parece excelente. Pero si tú en la calle gritas a una persona que sufre de obesidad o que tiene obesidad, una persona con obesidad, y dices gordo, de no sé qué, nadie te dice nada. Nadie te dice nada. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay parámetros que controlar acerca de las enfermedades que sufren los pacientes. Tienen que haber políticas de salud a nivel nacional en cuanto a esto y tomar en cuenta que eso es una enfermedad. Es una enfermedad que no solamente aborda la salud de las personas, sino también el amor propio de las personas y la calidad de vida de las personas. Claro. Sí, y en relación a esto, te comentaba antes de la grabación que vi una data muy importante de la EASO, que es la Asociación Europea para Estudios de la Obesidad, ¿no? Que hay pocos países, unos 4 contados específicamente, que reconocen a la obesidad como una enfermedad. Países Bajos, Italia, Alemania y Portugal. Entonces, al reconocer a la obesidad como una enfermedad como país, eso permite que hayan manejos de políticas públicas contra esta enfermedad, ¿no? Que afecta a muchas personas. ¿Por qué crees que en estos lugares de Latinoamérica tal vez, o cómo ves eso a futuro? En Latinoamérica hay mucho avance en eso. Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela. No estoy seguro si Ecuador, pero todos esos países que yo he mencionado ya cuentan con la política que toman la enfermedad de obesidad como una enfermedad. Y hay políticas, hay un bien bonito pasa en Argentina, que en Argentina a las personas que van a los casinos y usan el juego lúdico como apuestas y cosas por el estilo, y todos estos apps de apuestas de fútbol y cosas por el estilo que hoy en Perú así es, se cobra un impuesto, y ese impuesto va al tratamiento de obesidad, ya sea clínico o quirúrgico, y lo subvencionan. Es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa acá en Perú? Clínica Avendaño empujó por muchos años y sigue empujando por muchos años el tema de la ley de obesidad. Se trata de hablar con muchos congresistas, eso vienen ver por congresistas, es así. Lamentablemente cuando ya estamos avanzando, cambiamos de presidente. Cambiamos de presidente, cambiamos de congresista y se va quejando la ley en nada. Claro.
Dos, lamentablemente, en cuanto a presupuestos, se han analizado y sí, hay presupuestos para poder generar una ley de obesidad y otorgar estos beneficios, pero ¿Y en qué consiste esta ley? esta ley consiste en primero, denominar la enfermedad, o sea, la obesidad como una enfermedad, Ya. como una prioridad de tratamiento de salud, que sea cubierto por entidades públicas que lo hacen, como privadas. Estamos hablando como EPS y cosas por el estilo. Que sea tomado en cuenta en campañas a nivel nacional, que sea instruido dentro de todos los sílabus y planes de educación a nivel nacional. Curriculares. Así es. Y que dentro de la educación y los niños se ha implementado mecanismos de prevención, como también de tratamiento. Pero más que todo para que la gente lo entienda, que la gente pueda llegar a tener salud gratuita y garantizada para poder tratar su enfermedad de obesidad. Genial. Ahora, ¿qué papel, lo mencionabas ahora, hace unos segundos, qué papel juega el tema de la prevención en la enfermedad de la obesidad y cuán importante es ella y, bueno, a nivel de salud, tanto médicos como nutricionistas, quizá no nos capacitan tanto para el tema de la prevención? Cuéntanos Sí. un poco acerca de eso. Definitivamente la prevención es el mejor tipo de salud. Ujú. ¿Ok? Para tener prevención se necesita inversión, capacitación y motivación para seguirlo. ¿Ok? Dentro del país existen muchas campañas preventivas para el sobrepeso y obesidad. Lamentablemente no notamos abasto para el personal. Sí. Ese es el gran problema. Existen aproximadamente unos 6.000 nutricionistas bien clasificados a Claro. nivel nacional. Existen aproximadamente, si no me equivoco, 6.2 psicólogos Ya. por cada 100.000 habitantes. Perdón, 9 por cada 100.000 habitantes y 6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes que manejan lo que es obesidad. En las asociaciones peruanas de cirugía bariátrica no pasamos de 70 cirujanos bariatras. Claro, hay muchos aficionados a la bariatría, pero Ya. certificados y todos somos como 70. Ya. Endocrinólogos solamente existen aproximadamente 400 a nivel nacional. A nivel nacional, Sí. 400. Sí, Para que están en la sociedad y que trabajan juntos y que ven todo eso. claro, activos. Activos. Entonces, nos estamos quedando sin manos. Y hay demasiado sobrepeso y obesidad. Y establecer parámetros de prevención a nivel educativo, de salud, No se da abasto. no se da abasto. Y sí, claro, vemos escuelas privadas que están haciendo muy buen trabajo, pero a nivel de escuelas nacionales no está pasando. Claro. Entonces, nos falta personal, nos faltan manos de obra y lamentablemente no hay ningún empuje para sacar leyes que puedan obligar a la gente a poder tomar medidas preventivas. Y eso es lo otro, no hay cultura de prevención en el país. O sea, y es así de simple. Una persona que tiene un carro, que tiene más de 4 años, creo, de uso, de estar nuevo, tener 4 años de uso, tiene que pasar por una revisión técnica todos los años. Y si no tienes tu revisión técnica y te paran, te quitan el carro y te ponen una gran multa. Nadie hace nada si una persona no tiene un chequeo médico anual. Nadie te dice nada. ¿No ven? Y los chequeos ocupacionales son importantes, ayudan bastante, pero son muy generales. Ya. ¿Ven? Debería Entonces, ser un poquito más específico. sí, entonces no hay prevención, no hay cultura de prevención, no hay cultura de donación, no tenemos una cultura médica poblacional estabilizada y para eso necesitamos mucha inversión. Ahora, la industria alimentaria tampoco ayuda tanto. Para nada, Claro, no claro. ayuda para nada. Es un gran problema. Poco a poco tenemos más reglas, tenemos más... me da risa porque mucha gente agarra y dice como que no, pero sí, miren redes, mucha gente ahora tiene una vida más saludable, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, tu algoritmo, Algoritmo. ¿me entiendes? Tu burbuja, ¿me entiendes? Pero la otra estaba leyendo un estudio de mercado de un gimnasio muy importante que ha llegado a Perú, que es uno de los más baratos y los mejores, que dicen. Y estipuló de que aproximadamente solamente el 2.2% de la población hace ejercicio. Punto. Se acabó. O sea, 2 puntos de la población peruana hace ejercicio. Todo el resto es sedentario. Es un gran problema, pero la gente no, pues la gente está metido en su Instagram y como claro, ve la gente yendo a las maratones, Entrenando y ¿me entiendes? Pero en todo el Perú no es así. Ah, claro, claro. Entonces, es un gran problema. Claro. Sí. Ahora, frente a este problema del sobrepeso y de la obesidad, existen diferentes tratamientos o abordajes. Ujú. En un orden jerárquico, ¿cuándo de repente optimizar el estilo de vida es suficiente y cuándo de repente ya requiere una intervención un poquito más clínica? Los cambios de estilo de vida tienen que ser persistentes en todos los tratamientos. O sea, no se debe parar. De manera transversal. Así es.
Ya cuando los pacientes entran en un cuadro de no avance en el tratamiento, sea remitir las enfermedades que presentan por el exceso de porcentaje de grasa corporal, reducir las dosis de los fármacos, ya necesitamos un tratamiento farmacológico especializado en tratamiento metabólico. Estamos hablando de análogos GLP-1, que ahora están muy en boga, que también tengo temas y diretes con los análogos GLP-1. Tratamientos de inhibidores de apetito que existen, que también, Ya, ¿me entiendes? sí. Y tratamiento farmacológico en cuanto a endocrinología depende de las enfermedades que tengan. O sea, por ejemplo, si tienes una persona que tiene resistencia a la insulina y no se ha tratado endocrinológicamente, no va a avanzar. Ya, Entonces necesitas entiendo. abordaje de eso. Claro. Por eso quiero que entiendan que cuando las personas dicen, sí, claro, ¿hasta cuándo le podemos dar cambio de estilo de vida? Es decir, ¿hasta cuándo un nutricionista puede manejar solo a una persona con sobrepeso o obesidad? Y en verdad no es así. En verdad, desde el primer momento en una persona tiene que abordar un problema de sobrepeso y obesidad, tiene que haber un manejo en conjunto. Un manejo en Ya. conjunto que maneje nutrición, Psicología. actividad física y definitivamente salud mental y psicología. Existen muchos parámetros psicológicos y antecedentes psicológicos que pueda pasar la persona en la infancia o en la adolescencia que impiden que el paciente avance en su tratamiento. Claro. Y lamentablemente, de todos los pacientes que van a buscar nutrición clínica, ya sean pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades renales, lamentablemente el paciente metabólico que simplemente ve recomposición corporal, Ujú. ese que menos adherencia tiene. Ya. Porque muchos nutricionistas pueden decir, sí, claro, ¿por qué se va a operar si puede ser dieta y puede intentar con dieta? Porque yo tengo pacientes, sí, claro, pero ¿cuánto? O sea, por favor, o sea, en verdad hagan estadística de sus pacientes. Sí. ¿Cuántos pacientes se pierden a lo largo de la aventura? Y van fallando, y van fallando, y van fallando, y las enfermedades metabólicas osteoarticulares, fertilidades cardiovasculares, cerebrovasculares, van avanzando y ya no te puedes dar el lujo. Y tienes que avanzar con otras herramientas. Claro. Existen herramientas farmacológicas, existen dispositivos, y lamentablemente algunas veces eso ya no funciona. Y ya necesitamos otros tipos de herramientas, pues, ¿no? Pero usualmente cuando el tratamiento clínico, simplemente clínico nutricional, no tiene un avance de 6 meses a un año, ya se tiene que empezar a pensar en otros Considerar. tipos de herramientas. Ujú. Claro, claro. Sí, tal cual. Y comentas muy bien en alguna de tus entrevistas, me parece que estoy de acuerdo. El tema de las dietas cortoplacistas no funciona. No funciona. Claro, porque el gran desafío justamente es eso, ¿no? Que sostenerlo en el tiempo, unas dietas restrictivas y demás no es sostenible y la mayoría de pacientes o personas que inician planes de 6 meses, 8 meses al segundo o tercer mes. No, las dietas no funcionan. Y ojo, porque también tenemos a nuestros amigos de cultura dieta y toda la onda. Yo establezco, no solamente, yo en este punto sí establezco dietas, o sea, hipocalóricas, restrictivas para bajar de peso, no funcionan. ¿Ya? La dietoterapia, que es otro mundo, es otra cosa. ¿Ok? O sea, si tenemos un paciente con insuficiencia renal crónica, con una filtración glomerular en el suelo y que va a diálisis, esa persona va a recibir una dieta. Claro. O sea, y tiene que recibir una dieta. Entonces, si es una persona con una insuficiencia cardíaca congestiva, con una fracción de eyección mínima, o sea, esa persona va a tener una dieta. Claro. ¿Entiendes? Tienen que entender que en el mundo de la nutrición existe una nutrición muy respetada, que es la nutrición clínica. Y existe una nutrición muy... Tú pones el adjetivo, pero que es la baja de peso. Ese mundo pesocentrista baja de peso debe ser como que erradicado. Exacto. Tenemos que ver las personas con exceso de porcentaje de grasa corporal de una manera clínica y como un paciente y una enfermedad. Con un ¿Ok? abordaje integral. Que no todo es estética. Claro. Muy bien. El mundo estético en nutrición está avalado, es una cosa importante, pero es totalmente otro tipo de paciente, es otro tipo de abordaje y es otro tipo de profesión. Sí, no tal cual, es otro tipo de contexto. Siempre en nutrición deportiva hacemos este famoso diagrama de Venn de 3 grupos, donde pues hay personas que buscan estética, otras personas buscan rendimiento deportivo y otras personas salud. Y en estos diferentes campos se requieren diferentes intervenciones totalmente. Así que, bueno, una de las intervenciones clínicas, como bien mencionas, es el tema de la cirugía bariátrica. Vamos a entrar un poquito en la aventura de la cirugía bariátrica. Muy bien. Defínenos un poco esta cirugía, qué tipos de cirugía existen y cuáles de repente ya siguen en vigencia y otras de repente que ya no están en vigencia. Muy bien. La cirugía bariátrica es una rama de la cirugía abdominal. Ujú. Muy bien. Y la cirugía bariátrica conlleva todos los cambios anatómicos y morfológicos de los estómagos y o intestinos para poder darle un beneficio al paciente, no solamente en una restricción calórica controlada y prolongada, Ya. sino también en un cambio
de las estructuras para poder mejorar el metabolismo de las personas y, por así decir, modificar así la microbiota intestinal, porque eso ya está descubierto y eso está demostrado. Incretinas, GLP-1, GLP-2 y muchos tipos de hormonas intestinales que mejoran el poder metabólico de las personas para poder controlar esa inflamación crónica de la obesidad. Ahora, ¿cuándo empezamos a hacer cirugía bariátrica? Cirugía bariátrica es una cirugía que se tiene que estipular cuando la persona sufra una enfermedad crónica depositaria, tenga enfermedades metabólicas asociadas o enfermedades cardiovasculares asociadas u osteoarticulares o hasta infertilidad. Y eso es lo que la gente tiene que entender. La gente solamente relaciona cirugía bariátrica para perder peso y eso no es así. Eso ya es chicos, eso es bariatría de los 90. El mundo de la cirugía bariátrica es todo un mundo que tiene muchos continentes. Un continente es enfermedades metabólicas y porcentaje de grasa corporal, claro. Existe otro continente que es infertilidad. Mujeres que sufren de obesidad que no pueden seguir gestando. Intentan y tienen que resolver su inflamación crónica para poder tener mejor fertilidad. Claro. Existen las personas que tienen prótesis, que tienen que manejar un peso más de acuerdo a su talla. Lamentablemente, si no, van a tener esa prótesis o van a tener un recambio de prótesis o esa articulación va a sufrir. Cirugía bariátrica es una opción. Personas que tengan cirrosis y no pueden entrar a listas de espera para poder recibir un hígado. ¿Me entienden? No, que eso es gordofobia. ¿Cómo no vas a aceptar a una persona con obesidad? No, es que no va a pegar. O sea, no va a poder recibir bien el órgano. Claro. De cirugía entra a tallar. Y existen muchos otros continentes. Otro continente de cirugía bariátrica para adolescentes. Existe ese continente. Es todo un continente bien grande, así como que el tamaño de África. ¿Me entiendes? Pero es todo otro tipo de tratamiento. Entonces, la cirugía bariátrica no solamente se establece en baja de peso. Existen muchos parámetros para poder abordarlo. Y una vez que el paciente tenga los criterios que están establecidos, pacientes mayores de IMCs de 40, obesidades mórbidas, tienen que entrar a cirugía bariátrica porque ya se ha estipulado bajo evidencia científica que esas personas con simplemente cambio de estilo de vida y seguimiento no van a tener un éxito a corto o largo plazo. Personas que tienen más de 30 IMC que están en obesidad y tienen enfermedades metabólicas asociadas pueden optar. Y al fin y al cabo es una opción más al tratamiento. No te tienes que operar. Pero la evidencia científica ha demostrado que es la mejor opción a corto y largo plazo. Hoy en día ya se están estipulando los guidelines y las guías clínicas para estipular a los pacientes que tienen enfermedades metabólicas no controlables a partir de 28 IMC, como lo hacen en China, que es a partir de 27.3. O sea, eso ya está estipulado. En Asia está estipulado que la cirugía bariátrica va a partir de 27.3 aproximadamente. Acompañado de estas... Así es. Pero algo muy importante es que tiene que ser un manejo multidisciplinario, interdisciplinario. Eso no solamente es el cirujano, es una nutricionista bariátrica calificada, un especialista psicológico especializado, endocrinólogos y especialistas en deporte que vean a los pacientes. Porque ahora vamos a hablar de la masa muscular, que es muy importante y que trato en todos los podcasts que me invitan a hablar de la masa muscular en los pacientes bariátricos, pero es todo un equipo que se tiene que llevar. Porque la cirugía, como todo lado donde pongan en Google de cirugía bariátrica, es la punta del iceberg. O sea, todo lo demás viene y todos los reales héroes de esto es el equipo multidisciplinario que está detrás del paciente. Pues, ¿no? No solo es cortar el estómago, sino que acompañado de ello hay todo un trabajo tanto intra y postoperatorio. Así es. En la evaluación del paciente con bariatría, usualmente cuando una persona va a buscar cirugía bariátrica, es que realmente ha intentado de todo. Ahora es una lista, claro. Ahora lo detallamos. Sí, claro. En cuanto a la cirugía que me mencionabas, hoy en día la cirugía se estipula que formalmente, en los centros formales que reportan sus cirugías y en centros no formales, por no decirlo, que reportan su cirugía, que no reportan sus cirugías, si sumas todas las cirugías en el mundo, se estipula que la manga gástrica es la cirugía que más se hace día a día en el mundo. ¿Okay? La manga gástrica es la cirugía bariátrica más hecha porque es la cirugía más rápida de hacer, una de las mejores toleradas, más fáciles de hacer. Por lo tanto, muchos cirujanos aficionados a la bariatría empiezan a hacer estas cirugías y sobreindicándola en los casos porque es la realidad, lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. Y es una cirugía muy bien en índices de obesidad primarios con enfermedades metabólicas leves, que es una más gran cantidad de pacientes que tienen esas enfermedades. Tenemos el bypass gástrico, que es la cirugía hasta el momento más antigua, que es vigente. Se crea en el 82 aproximadamente y ahorita sigue vigente y es la segunda cirugía bariátrica más hecha. Consta en disminuir el tamaño del estómago, intercambiar el orden de los intestinos y es la cirugía hasta el momento con mejores resultados a corto y largo plazo para controlar la diabetes y remisión. Remisión. No cura. Sí. Por favor. La cirugía bariátrica remite la obesidad, no cura la obesidad. Remite la diabetes, no cura la diabetes. El paciente va a ser diabético toda su vida, pero controla mejor las glucosas que los fármacos y evita a largo plazo
las complicaciones de la diabetes, que es lo que los endocrinólogos, tanto como nosotros, evitamos en los pacientes. Exacto. Entonces sí, ya, o sea, la evidencia está hecha. Un paciente operado post cirugía bariátrica bien controlado evita las complicaciones a largo plazo que solamente con fármacos. Claro, claro. ¿Y cuáles son de estas cirugías que de repente ya no siguen en vigencia, como la banda La gástrica? banda gástrica. La famosa banda gástrica es una cirugía que fue creada por los suecos en el 84, 82 más o menos. Una maravilla, se ponía súper rápido. Las cirugías duran 15 minutos. Los pacientes generan restricción. Porque era una banda alrededor del estómago que genera restricción, pues, ¿no? Ya, claro. Y se empezó a poner mucho en los 80 a nivel de Europa. En los 90 llega a Perú, en el 94 aproximadamente. Fue la primera banda puesta acá en el Perú. Que fue la primera banda ajustable, que era una maravilla. Que tenías un puerto que si querías hacer dieta, así era. Si querías tener restricción por el puerto, te inyectabas un poco de líquido a través de la piel, se hinchaba la banda, cerraba, hacía restricción. Si ya no querías tener restricción, simplemente quitabas el líquido, Ya. ablandaba esto y pasaba bien la comida. Wow. Se puso por todo en los 90 todo el mundo y alrededor de los 2000 nos dimos cuenta que es un mal procedimiento porque había mucha reganancia, mucha recidiva de la enfermedad. Los pacientes sabían cómo sacar la vuelta al procedimiento y había muchas complicaciones en cuanto a perforación de esta banda dentro del estómago. Entonces Estados Unidos escuchó todo esto, pero en el 2002, un febrero 2 de 2002, aprueba la banda gástrica, la FDA. Y todo el mundo le decía, tenemos estos problemas. Y lo puso, pues, ¿no? Porque es un dispositivo, pues, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, 2012, 2014, Estados Unidos está retirando todas sus bandas gástricas. Está aproximadamente en el 92%, retiró todas las bandas gástricas que le han puesto. Entonces, sí, es un procedimiento que ya no se hace. Lamentablemente, tuvo un boom en el 2000 acá en el mundo y acá en el Perú, porque la FDA lo prueba. Pero no, es un procedimiento que ya no se hace, no se estipula. Sigue como una cirugía avalada por la Federación Internacional, pero ya la tendencia es no hacerlas. Por ejemplo, yo que tengo aproximadamente unos 7 años haciendo cirugía bariátrica y en el mundo de la bariátrica más o menos como 10, nunca he puesto una banda. Nunca he puesto una banda. Retirado, sí. Estoy entrenado para retirarlas y para poder retirar las otras cirugías, pero nunca he puesto una banda. Ya la tendencia de poner bandas, Ya no. ya no. Bien. Ahora, un poco del contexto aquí a nivel nacional de la cirugía bariátrica. ¿Cómo va en el tiempo? ¿Cuándo fue el boom? ¿Cómo está en la actualidad? La cirugía bariátrica empezó a crecer. La cirugía bariátrica en el Perú desde 2005. 5. Se operaban más o menos, en clínica de Vendaño se operaban aproximadamente unos 11 pacientes al año a partir de 2005. No era nada. 2010 empezó a subir más o menos a 30 al año. Ya. Y yo llego a Clínica Vendaño en 2013 y ahí empezamos a ver más o menos 10 cirugías al mes. Luego hago mi especialidad, me acuerdo, me gradúo como cirujano digestivo, hago mi fellowship en cirugía bariátrica y dije, ¿y ahora qué hago? Tengo 28 años y soy bariatra. 28 Tenía 28, 29 años y era bariatra. Dije, brother, ¿y ahora qué hago? Y empezaba a ver en redes sociales cómo estaba creciendo el mundo de las redes sociales. Y dije, bueno, voy a crear un personaje que hable sobre obesidad, hable sobre este mundo bariátrico y que diga las verdades. Porque la gente simplemente pensaba que cirugía bariátrica era para gordos y la gente, los gordos se morían. Así pensaba la gente, ¿ok? Y dije, bueno, eso no es cierto. O sea, tenemos 0% de mortalidad en esta clínica. O sea, la gente tiene que saber las verdades. Bueno, y creo Dr. Piskulich. Y creamos Dr. Piskulich y empezamos a manejar esto. Y me acuerdo que me toca la puerta un día un cantante muy famoso acá en el Perú que se llama Yosimar. Claro. Y me dijo, doctor, quiero operarme. Lo evalúo, tenía todos los criterios y se opera el famoso Yosimar. Y veo que otros colegas empezaron a operar a algunos tipos de artistas y la gente empezaba a notar los cambios de estos artistas y se empezó a conocer mucho más en el 2016, 2017 estas cirugías. Ahí yo vi el cambio de 10 cirugías aproximadamente a 70 al mes. Era un cambio notorio. La gente empezó a creer más en la cirugía bariátrica porque empezó a ver que era una cirugía segura. Y como te has dado cuenta, hay mucha obesidad en el país y ya muchas personas ameritaban el tratamiento bariátrico. Claro. Hasta que llegó el famoso COVID en el 2019 y nos dimos cuenta que la enfermedad de obesidad era una enfermedad inflamatoria. La gente, ya sabíamos eso, pero la gente ya tomó en cuenta eso. Y que si se juntaba con otra enfermedad inflamatoria, venía una cascada de inflamación grande y la gente se moría. Claro. Tenía más riesgo de muerte. Y ahí la gente empezó a tener mucho más conciencia y se dio cuenta que la cirugía era una cirugía súper segura también. Entonces aumentó aproximadamente un 350% la tasa de cirugías bariátricas en el país. Y como empezó a aumentar la ¿Demanda? demanda, empezó a bajar la oferta. Y las cirugías se vieron económicamente un poco más accesibles, porque antes eran bien caras. Ya. Y nada, se empezó a operar más.
pero obviamente cuando se empieza a operar más, se crean más cirujanos y los cirujanos empiezan a hacer estas cirugías y algo gracioso es que ya entre los colegas decimos como que ya no se crean cirujanos digestivos, cirujanos generales, ahora se gradúan simplemente como bariatras, pues, ¿no? Y está habiendo muchas cirugías bariátricas y muchas cirugías bariátricas poco fundamentadas y sobreindicadas. Ya. Entonces, bueno, en Clínica Avendaño seguimos teniendo un margen de cirugías al mes para poder dar una exclusividad y abordar bien al paciente y seguirlo bien al paciente. Pero sí, hay lugares donde se operan 100 cirugías, 200 cirugías en un mes. Claro, te operan, no sabes dónde están. Y claro. Pero sí, ha crecido bastante. Y la cirugía bariátrica está para quedarse, cada vez está mejorando. Hay cirugías que ya no se hacen, hay cirugías que se siguen creando. Hay una nueva cirugía que está viniendo, que es la cirugía de bipartición y la cirugía de SADIS que estamos realizando en Clínica Avendaño, que están dando muy buenos resultados a corto y largo plazo. Pero claro, tú puedes crear un montón de cirugías, pero igual no vas a llegar a la cura. Claro, o sea, esta responsabilidad, ¿no? Que hay que tener en el abordaje es fundamental. Y claro, hay personas o centros de repente que no tienen esta responsabilidad de manera presente o consciente. Y es a raíz de ello creo que hay un mal concepto respecto a la cirugía, ¿no? O muchas personas o sectores son un poco reticentes a esta intervención. Coméntanos un poco sobre la aventura bariátrica, ya específica los pasos pre, intra y post operación. ¿Cuáles son previamente los criterios que hay que tener, criterios clínicos, para que una persona sea candidata a esta cirugía? Muy bien, los guidelines se ponen lo siguiente. Son todas las personas que tengan más de 40 IMC, que hayan llevado una preparación previa, psicológica y nutricional, y que estén psiquiátricamente estables, sin ningún tipo de desbalance. Pueden tener enfermedades psiquiátricas, pero tienen que ser estables. Ya. Pueden conllevar cirugía bariátrica. Pacientes que tienen más de 30 IMC, con enfermedades metabólicas presentes. Muy bien. Y ahora, como les estaba explicando, pacientes que tienen más de 28 con enfermedades persistentes que no hayan podido mejorar, también va. Sí. Definitivamente son pacientes que tienen que tener todos, como les dije, tienen que estar psiquiátricamente estables, no pueden tener ningún tipo de trastorno de conducta alimentaria descontrolada, porque como sabemos el trastorno de atracón es un trastorno muy frecuente que se tiene que manejar antes de la cirugía en caso lo presenten los pacientes, pero no es una contraindicación absoluta. Y no pueden tener drogadicción y no pueden tener alcoholismo. Porque siempre lo voy a decir, si eres alcohólico o tienes drogadicción, si haces una cirugía bariátrica, eso va a aumentar. Y repito, no es que todas las personas que se operen de cirugía bariátrica se vuelven drogadictas o alcohólicas. Las personas que son drogadictas o alcohólicas, que se operan, entran con mayor facilidad a ese ciclo de adicción. Que como sabemos, es un ciclo de adicción. Muy bien. Cuando una persona cumple con esos criterios y haya intentado múltiples veces tratamiento nutricional acompañado de fármacos y terapia endocrinológica y haya fallado en el proceso, o si tiene otro tipo de razón, por ejemplo, una mujer que sufre obesidad, ha intentado salir gestando, no puede, ha intentado tratamiento de fertilidad, no puede, ok, cirugía bariátrica va a aumentar esa fertilidad, exactamente. Y como expliqué, personas con prótesis, personas con problemas cardiovasculares, etc. Claro. Hay muchos tipos de criterios de por sí que abordan diferentes enfermedades para poder conllevar cirugía bariátrica. Pero una vez que el paciente ya llega a consulta y es derivado o llega por sí solo, se evalúa con medio de todo un equipo multidisciplinario. El cirujano evalúa, ve si tiene los criterios, evalúa una nutricionista bariátrica, evalúa una psicóloga bariátrica. Luego de eso se hace un examen preparatorio del paciente. Son ecografías, placas de tórax, pre-COVID, luego hay cardiólogo. Lo sometemos a una endoscopía y es importante que los cirujanos bariatras sean endoscopistas bariátricos y manejan esta herramienta. No solamente operen, eso es muy importante. O conten con un gastroenterólogo que esté entrenado en endoscopía bariátrica. Se hace una endoscopía para ver cómo es el estómago, parte del intestino, evaluar la anatomía. Exámenes de sangre abismales. Exámenes de sangre que en verdad, usualmente a los pacientes con obesidad no les toman. ¿Bien? ¿Por ejemplos? PCR, indicadores de inflamación, péptido C para ver cómo está la reserva pancreática. Hay cosas muy importantes que simplemente no bastan en una glucosa, en una insulina y un perfil lipídico para ver cómo está tu LD. Claro. O sea, hay muchas más cosas en la obesidad que se tienen que evaluar. En algunos casos se tienen que tener ecografías Doppler. Pasan por la evaluación de los especialistas del equipo multidisciplinario y cuando se tenga todo, dan el check. Se hacen una junta multidisciplinaria y se hace una junta médica donde se evalúan todos los especialistas, se evalúan el caso del paciente y se da un pase a la cirugía, si se puede o no. Si en caso se da, se tiene que preparar al paciente. El paciente tiene que pasar por una dieta preoperatoria. Es una dieta completa.
Ya. Antes se solían dar dietas líquidas, así Pre. restrictivas, preoperatorias, Ya. que les decían que era para poder así bajar lo más que se pueda de peso para la cirugía y para condicionar al paciente a que tener dieta líquida después de la cirugía, entonces se lo va preparando. Entonces, eso ya se demostró que no funciona. Es una dieta completa, balanceada, omnívora si en caso el paciente es omnívoro, vegetariana si en caso el paciente es vegetariano, vegana si en caso el paciente es vegano. ¿Te han llegado pacientes Sí, vegetarianos? por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Y se maneja con las nutricionistas, claro que sí. Pero el hecho es que se prepara esto y esto es para poder reducir el tamaño del hígado graso lo más que se pueda y la grasa visceral lo más que se pueda para que cuando los cirujanos ingresemos sea más fácil, que más rápido, no estemos ahí peleando con tanta grasa. Se prepara el paciente llega, el paciente se prepara por medio de una enfermera bariátrica y pasa a sala de operaciones después de muchos checklists. Y en sala de operaciones los pacientes reciben una anestesia general y son sometidos a las cirugías, que son cirugías laparoscópicas, son incisiones muy pequeñas, recuperación rápida, anestesia que debe ser de última generación, esas anestesias que literalmente se van por la vena y apenas termina la cirugía paran de infundirle, el paciente automáticamente se despierta y a las 2 horas debe estar ya caminando y tomando líquidos. ¿A las 2 horas? A las 2 horas. Ya. Entonces, ¿para qué? Para evitar trombos en las piernas, Claro. estilo. Entonces, es todo un proceso. ¿La cirugía como tal cuánto tiempo dura? Depende de las cirugías. La cirugía de manga gástrica en un abdomen virgen nunca antes tocado puede llegar a demorar en manos expertas, como en Clínica de Avendaño, Claro. 30 a 40 minutos. Una cirugía de bypass, 1 hora, hora y media. Pero depende mucho del equipo que te opere, que siempre trabaje junto y qué tan rutinarias sean las cirugías para el tiempo operatorio. Pero sí, las cirugías al fin y al cabo son rápidas y de rápida recuperación. Los pacientes se quedan menos de 24 horas hospitalizados y al día siguiente van de alta. Los pacientes son seguidos por el equipo multidisciplinario. No solamente el psicólogo, no solamente el nutricionista, no solamente el cirujano, sino que al mes, en nuestro protocolo, son vistos por un nutriólogo deportivo. Ya. El licenciado Gonzalo Pomar se encarga de ver toda la parte muscular de los pacientes. De hecho, antes estábamos con Fabricio Crudo, con Dr. Fit, un gran amigo mío que le empezó y en verdad fuimos pioneros en este mundo de recomposición corporal y y sobre todo recomposición corporal del paciente bariátrico. Ya. Fabricio manejaba a los pacientes a partir del mes, ahora Fabricio ya es creador de contenido, uno de los mejores del país en promoción médica, pero luego entró Gonzalito y Gonzalo ve al paciente bariátrico al mes de la cirugía, estadifica y evalúa la masa muscular de los pacientes. Claro. Y prescribe el entrenamiento físico en los pacientes con obesidad posoperados. Y ahí quiero entrar. Mencionábamos eso, justamente el tema de la importancia del ejercicio de fuerza o de musculación, que desde mi perspectiva debería ser una recomendación de salud pública, ¿no? Entonces es importante, y más aún en estos casos de cirugía postoperatorio, ¿no? Para poder reservar la mayor cantidad de masa muscular, que es un tejido metabólicamente funcional, importantísimo tenerlo en cuenta. Antes de entrar de lleno en los pasos, etapas del postoperatorio, ¿hay complicaciones en la cirugía? Mortalidad de repente, sangrado, fístulas de repente. Cuéntanos un poco acerca. Claro que sí. Tienen que entender que todo acto médico va en contra de la naturaleza. Todo acto médico. Desde tomar una pastilla para dolor de garganta hasta volarte de parte del estómago para poder remitir enfermedades metabólicas. Y lamentablemente, cuando una persona y el ser humano va en contra de la naturaleza, no solamente en la medicina, sino en cualquier tipo de profesión, algunas de las cosas no salen bien. Y a veces hay complicaciones. Afortunadamente, en la medicina hay notablemente evidencia científica basada al 100% para darle el beneficio al paciente sobre el riesgo. Ya. Pero eso no exime que la cirugía bariátrica puede tener complicaciones. En Clínica Andaño tenemos 0% de mortalidad. Hacemos las cirugías de 2005. Eso ha dado bastante. La tasa de complicaciones severas, como fístulas que bien mencionaste, es del 0.48%. O sea, es más probable que le pase algo a un paciente con obesidad, Ya. le pase algo por su obesidad, a que le pase algo por la cirugía. La cirugía, claro. Es más probable que una persona se muera de cáncer pulmonar por fumar a que se muera por una cirugía. ¿Hay muertes en cirugía bariátrica? Sí. Se establece que el 1%, menos de 1%, es lo aceptado en cirugía bariátrica. Con todas las cirugías bariátricas que hemos tenido en Clínica Avendaño, teóricamente se han podido haber muerto 80 personas aproximadamente. Y para eso está bien. Claro. ¿Entiendes? Sí. O sea, Se acepta hasta... porque si tienes más de 1%, algo malo Ya estás haciendo no. en ese centro, pues, ¿no? Ya, bueno, Claro. en Clínica Avendaño tenemos 0% de mortalidad. Tenemos la mejor carta de presentación que tenemos, pero Claro. complicaciones, por supuesto que no tienen complicaciones. Por supuesto. Pero tienen que entender que tienes que estar entrenado para poder evitarlas o resolverlas. Porque todo el mundo sabe que si tienes un oleoducto que va del profundo mar hasta la costa, ese oleoducto se puede abrir, todo el mundo sabe eso. Sí. Pero no te puedes aparecer con recogedores de basura, pues. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, la gente tiene que entender que mientras más agresivo es un procedimiento o más invasivo es un procedimiento, mayor tasa de efectividad para la enfermedad va a tener
Y mayor. pero mayor comorbi y mortalidad va a tener. Yo una persona con una obesidad de 50 IMC o con un paciente que tiene 30 IMC con una diabetes que no puede controlar con sus insulinas, ¿lo puedo manejar con solamente dieta y ejercicio? Sí, claro. ¿Va a ser efectivo a corto o largo plazo? No. ¿Lo puedo operar? Sí. ¿Va a ser más efectivo el resultado? Por supuesto. Pero tienes que correr con el riesgo. La idea es que tener un centro o un lugar y una especialidad donde tenga baja porcentaje de comorbilidad. Entonces sí, existen fístulas, existen problemas respiratorios que son muy fáciles, pero dentro de las complicaciones que hay más que tener cuidado de la cirugía bariátrica son las fístulas, que son las uniones en que se abren, que ocurren entre el día 4 y el día 15 en las cirugías y que estar bien abordando al paciente para poder evitarlas o contrarrestarlas. Eso no es todo. Existen complicaciones nutricionales a largo plazo, cuando los pacientes no son bien seguidos o cuando son malos pacientes. Porque eso sí, paciente bariátrico, sea una manga, sea una bypass, sea lo que fuese, y sea lo que te digan, va a tener que tener suplementación de vitaminas toda su vida, quieran o no. O sea, sí, igual lo van a tener. O sea, a los 55, 60 años de sus vidas van a usar vitamina B12 tarde o temprano. Porque ya hemos demostrado que la absorción de esto a nivel gástrico intestinal no es viable. Factor R y factor intrínseco. Así es. Pero a más edad, menos factor vas a producir. Entonces es muy vago decir, no, tranquilo, con una manga gástrica solamente vas a suplementar el primer año. Mentira. Y comparado con los fármacos de repente que estuviesen tomando anteriormente. Por supuesto. Por eso, si te operan solamente para bajar de peso y nunca has tomado fármacos para nada, o sea, pasar tu vida tomando vitaminas de la nada, no es tan buena idea. Bueno, en fin, el hecho es que no mucha gente le da importancia a la salud mental previamente a la cirugía o después de la cirugía. Claro. Y está generando, hay tantas cirugías hoy en día que está generando un problema de trastorno de conducta alimentaria post cirugía bariátrica. Post cirugía. Y algo interesante es que están tratando ahorita en consensos mundiales de darle un nombre, porque se están tomando nuevos tipos de trastorno de conducta alimentaria post cirugía bariátrica que se están diagnosticando, que no solamente es anorexia o bulimia o atracones o cosas por el estilo. Hay especialidades, hay trastornos muy característicos como síndrome de rumiante, que empiezan a comer y a escupir la comida, post cirugía bariátrica, o también piensan dismorfia, o también piensan que como han estado con dieta líquida y fue el momento en que más bajaron de peso los primeros meses, empiezan a hacer dietas líquidas cuando tienen 2 años de cirugía. Entonces empieza a haber un trastorno de conducta alimentaria y con una dismorfia corporal asociada que debe ser manejada por los pacientes y se está pasando desapercibido. Entonces, si ustedes quieren optar por cirugía bariátrica, por favor, tienen que ser responsables de su tratamiento a corto y a largo plazo. Va a ser una aventura increíble. Van a mejorar un montón de aspectos, pero no se pueden dejar llevar por sí solos, porque pueden pasarla muy mal. Tiene que haber un acompañamiento de todas maneras interdisciplinario. Bien, coméntanos, Eric, un poco la explicación fisiológica de los procesos de cirugía, cómo es que ayudan a ciertos mecanismos hormonales y demás, tanto de la cirugía del bypass gástrico como de la manga gástrica. Sí, a grosso modo, las cirugías tienen 2 mecanismos, por así decirlo. Unas cirugías tienen más mecanismos que otras, con más potencia que otras, pero a grosso modo, en primer lugar, hay una restricción de la cantidad de alimento y restricción calórica controlada a corto y a largo plazo. Por el volumen del... Así es. Estómago. Siempre y cuando esté bien suplementada, ojo. Hay que suplementar, o sea, no es que como coman poco van a ser malnutridos, o sea, van a ser bien suplementados, pero van a bajar los pacientes de peso comiendo poco. Por el otro lado, esta comida puede pasar o rápidamente por las primeras porciones del duodeno y el intestino, o simplemente se van a excluir y no van a pasar por ahí, como en los bypasses. Y eso permite que dentro de esos receptores, para que la gente pueda entender, en esas partes de intestino existen unos receptores de insulina y glucosa, hay unas producciones de hormonas que ayudan en el metabolismo de insulina y glucosa. Como ya no pasan los alimentos por ahí o pasan muy rápidamente, no se activan por completo y los pacientes automáticamente regulan bien su insulina y glucosa. Por el otro lado, por el cambio de estilo de hábitos y la exclusión intestinal, hay un cambio radical y rápido del metabolismo de la microbiota intestinal. Más en cirugías derivativas como los bypasses gástricos que en mangas gástricas, pero también se ven en mangas gástricas. Como la gente ya sabe, la evidencia científica hasta ahora no es tan sólida en el tratamiento y en el cambio de la microbiota. Solamente tenemos poder de cambio de estilo de hábitos nutricionales. La cirugía bariátrica ya ha demostrado que el balance de firmicutes y bacteroides puede ser mucho más óptimo con cirugía bariátrica. Y se da, y eso se ve en la repercusión de la conjugación de ácidos biliares con las bacterias para tener mejor sensibilidad a la insulina de por sí. Entonces,
A grosso modo es la restricción calórica con un cambio metabólico hormonal intestinal de los pacientes. La gente lo que no entiende es lo siguiente. El primer año de la cirugía los pacientes van a bajar de peso, bajar su porcentaje de grasa corporal y quitar sus enfermedades comiendo poco, como todo el mundo piensa que se baja de peso, comiendo poco. Pero cuando una persona come poco, lamentablemente pierde no solamente grasa, sino pierde lamentablemente músculo. Y es por eso que hay que cuidar mucho el músculo en los pacientes bariátricos. Al mes, como te estaba explicando, el licenciado Pomar ve la parte muscular de los pacientes para poder dosificar entrenamiento de resistencia ideal, de acuerdo a sus limitancias, para poder mantener lo máximo que se pueda de masa muscular en esos pacientes. Y van a perder algo, porque comen poco, pero lo mantienen lo que sea. El problema viene acá. El problema viene que cuando al año de la cirugía, que es la luna de miel de las cirugías, los pacientes están porcentaje de grasas óptimos, sin enfermedades metabólicas, saludables, etcétera, etcétera. Y los pacientes notan que les entra más comida, porque los estómagos ya están más blandos, más distendibles. Y la gente relaciona así, pues, ¿no? Soy gordo, tengo estómago grande. El doctor Piskulich me corta el estómago, soy flaco. Porque tengo estómago pequeño. Si me crece el estómago y me entra más comida, soy gordo de nuevo. Y así piensa la gente. Y eso no es así. Hay que tomarle ventaja a eso de que ingresa más cantidad de comida y más cantidad de suplementación. Porque como todo el mundo sabe, y ya lo han dicho en tu podcast, la única manera de crecer masa muscular es entrar en un superávit calórico. Y es ahí donde empieza en el segundo año de la cirugía la recomposición corporal del paciente bariátrico. Incrementar lo máximo que se puede porcentaje de masa muscular para mantener un metabolismo graso óptimo. Porque si los pacientes bariátricos piensan, o pacientes que no son bariátricos, que están en estas andadas hipocalóricas, piensan que van a mantener su peso, bajar su porcentaje de grasa corporal simplemente comiendo poco toda su vida, eso no es viable. Pierden mucha masa muscular y ahí viene el famoso rebote. Claro. Entonces justamente hoy día me han escrito, me han escrito en mi Instagram, ¿por qué este famoso ha subido de peso, etcétera, etcétera, después de sus cirugías bariátricas? Esto lo ves, no hay masa muscular. Claro. Entonces los pacientes se van perdiendo. El eslabón perdido de la cirugía bariátrica hoy en día por los cirujanos, porque por los especialistas de psicología, nutrición y actividad física en bariatría, es la pérdida de masa muscular. Hay que enfocarnos en la masa muscular del paciente bariátrico para que conlleve una buena aventura a lo largo de toda su vida. Claro. Sin ninguna duda, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Respecto a este mecanismo hormonal de grelina y leptina, coméntanos un poco. Hay cambios también en este mecanismo, ¿cierto? Sí, suelen decir que la grelina es la hormona del hambre, del apetito, ¿ok? La grelina es una hormona que se crea en el fondo gástrico, en la parte de arriba del estómago, que cuando el estómago está vacío se empieza a producir. Llega al cerebro, se cogen los receptores del cerebro de grelina y el cerebro dice, el estómago está vacío. Y empieza a activar mecanismos de apetito y le indican al cuerpo que empiece a comer. Y empieza a comer. Cuando el estómago se va llenando poco a poco y la comida tapa esas células de grelina que están en la parte superior del estómago, se para de producir grelina. Ya no llega la grelina al cerebro y el cerebro dice, el estómago está lleno. Pero te sientes lleno, pero no saciado. Son cosas totalmente diferentes. Tenemos en nuestras células grasa algo que se produce que se llama leptina, que es una hormona de la saciedad. Que cuando ya el cerebro tiene el impulso de que el estómago está lleno, la leptina tiene que dispararse para poder llegar al cerebro y decirle, ya me siento saciado. La leptina es la hormona de la saciedad y es ahí donde el cerebro dice, para de comer, ya no tiene entra más. Por eso si tú comes rápido, lamentablemente no vas a tener una buena saciedad y vas a comer más de lo normal. Ahora, el problema con la obesidad viene lo siguiente. Y para que entiendan esto, tienen que entender que cuando una persona sube su porcentaje de grasa corporal, sube de peso, las células grasas se aumentan en tamaño y se multiplican. Cuando una persona baja de peso, solamente se reducen. Las células no se desaparecen. Solamente se reducen en porcentaje de grasa corporal. Si tú subes nuevamente de peso, crecen de nuevo y se multiplican más. Y si bajas de peso así, y es un órgano sin fin. Y cada una de esas células produce estos mediadores químicos, inflamatorios y de leptina. Y llega un momento que produces tanta leptina que el cerebro no lo reconoce y generas una resistencia a la leptina. Así es. Y cuando generas una resistencia a la leptina, significa simplemente que puedes comer y no te sacias. Y si por A o B razón, por tu fuerza de voluntad, que eso ya es otra historia, que en verdad, lamentablemente la gente tiene que entender que, chicos, voy a tener, es toda una explicación, pero la fuerza de voluntad no existe, ¿ok? Es toda una explicación que en otro capítulo será, pero... Ya, genial. Pero el hecho es que si tú luchas con ese porcentaje de grasa corporal y bajarlo, lo bajas el porcentaje de las células, todo, y regulas esa leptina. Y es por eso que cuando la gente baja de peso te dice, oye, Jan, escúchame, ahora que me bajo de peso, el estómago se me ha achicado, porque sabes que me lleno más rápido. No, tigre, lo único que ha pasado es que estás controlando tu leptina mejor. En buena hora, pues, ¿no? Pero esa es la idea.
Entonces, ese es el mecanismo. Pero cuando hay una resistencia a la leptina que es descontrolada y hay mucho porcentaje de grasa corporal, se torna la dificultad. Y es ahí donde entran a tallar muchos tipos de fármacos para controlar el apetito. Y es ahí donde te venden la historia de que si te quito la grelina, que es la hormona del hambre, te quitamos el hambre. Y eso es mentira. Los pacientes bariátricos se les va el hambre las primeras semanas simplemente porque el estómago está duro, está recién cortado. O sea, nada más. Pero después el hambre regresa y el hambre es buena. Si te ofrecen un producto, un fármaco, un procedimiento que te dice que te va a quitar el hambre, corre. El hambre es importante para ti. Claro. Es súper importante. Es un mecanismo de defensa. Hay que saber controlarla. Muy bien. Pero es bueno tener hambre. Eso que te dicen, te quito el hambre. O sea, imagínate comer sin hambre. Eso es horrible. Es bien, bien feo. Es bien difícil. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Claro, y hay que saber abastecer. O sea, cuando hay hambre hay que saber distribuir. Y bueno, ahí entra el nutricionista especialista. Otra cosa importante es que uno nunca sabe hasta que lo pueda ver. Porque sí, y eso lo hablo con Melissa, o sea, con mi novia, lo hablamos viendo tele o qué sé yo, desayunando, pues, ¿no? La saciedad de los pacientes. Definitivamente la leptina entra a tallar, pero también el tamaño del estómago entra a tallar. Porque muchos nutricionistas te dicen, no, escúchame, hay que comer intuitivamente, hay que comer controlado, saber lo que estás comiendo, tener mejor relación con la comida, optar por alimentos que tengan mayor fibra para tener mayor saciedad. Sí, pero... Claro, cuando tú haces una endoscopía y ves un estómago que literalmente inflado es así, ¿me entiendes? Que consultan nutricionistas bien y les dicen, doctor, no sé qué cuando como, siento que la panza se me hace así. Bueno, escúchame, es un diagnóstico diferencial del SIBO, algunos dicen. Es porque en verdad tienen estómagos bien grandes y llenar esos estómagos es bien grande y es algo que van haciendo a lo largo de toda su vida. Claro. Entonces, hay pacientes que lamentablemente no se llenan, hay pacientes que lamentablemente no se sacian y ahí es donde empiezan a fallar y los tratas de manejar por un mes, 2 meses, no ven resultados y se te van. Por eso digo que el paciente metabólico es el paciente más difícil de manejar y con peor adherencia, pues, ¿no? Sí, el tema de la adherencia es fundamental. Ahora, explícanos un poco esos pasos breve, postoperatorio, la semana, el tipo, bueno, es una dieta líquida, lógicamente, ¿no? Para poder que el tracto mecánico, pues, no se dificulte, ¿no? Y luego, ¿qué siguientes pasos se Sí, seguir? por nosotros diríamos dieta completa y sólida al día siguiente, pero no podemos. Tenemos que cuidar los estómagos, tenemos que cuidar las heridas para que no se abran y no hayan catástrofes. Son aproximadamente 2 semanas de dieta líquida alta en proteínas, tratando de cumplir un 1.2 gramos por kilogramo de peso a 1.8 gramos. La evidencia científica, lo sé, dice que 0.8 a 1.2 para crecimiento muscular. No estamos hablando de como un denominador, estamos hablando de un paciente catabólico que está con un montón de heridas dentro del cuerpo y necesita mayor cantidad de proteínas. Es otro tipo de paciente. Contextualizar. Totalmente. Y ese catabolismo quirúrgico dura más o menos como 3 a 4 meses. ¿Me entienden? Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué le dan tanta proteína? La evidencia científica, no, este es otro tipo de paciente. ¿Okay? Es otro tipo de paciente. Pero es una dieta alta en proteína, líquida para cuidar el estómago. Luego a la segunda semana empezamos con cremas. Muy bien, es una semana de cremas bien líquidas. Claro. Y después pasamos una semana de cremas un poco más con textura, más espesas, que se le licúa papas, camotes, huevo, algunos casos pollo. Sí. Al mes empezamos con la dieta blanda. Pollo deshilachado, pescado, como le digo a los pacientes, ceviche tiradito, purés, menestras, un poco más consistentes, verduras cocidas. Y ya más o menos a los 2 meses empezamos con dieta mucha más dura, pues, ¿no? Como que carne, sin caso requieren carne de res o cosas por el estilo, pastas que son un poco más intolerantes a esa etapa, pues, ¿no? ¿Y la prescripción del ejercicio a qué semana ya se puede Al tercer día de la cirugía los pacientes salen a hacer caminatas bajo observación por familiares y hidratados al parque de media hora a 1 hora diaria a la misma hora si se puede. A los 15 días ya los mandamos a hacer caminadoras con elevación, elípticas con resistencia, bicicletas con resistencia. Claro. Al mes ya empiezan con dosificación de ejercicio de resistencia, que según las limitaciones, ¿no? Hay muchos pacientes con obesidad que vienen con hernias, que vienen con problemas lumbares, cosas por el estilo, condromalacias, entonces hay que evaluar el paciente para poder dosificar el entrenamiento de pesa que va a hacer. Pero a partir del mes se debe hacer pesas. Porque si nos quedamos y esperamos hasta el tercer mes, como suelen hacer algunos, se pierde mucha masa muscular. Y créanlo o no, ganar masa muscular es mucho más difícil que perder grasa corporal. Así que tener mucho cuidado. Y al año mencionaste muy bien que es donde se da muchos de estos efectos o vuelven a la reganancia de peso, ¿no? ¿Cómo evitar ello y qué consejos serían? Sí, las reganancias, lo suelo decir recidiva de enfermedad.
Decir reganancia de peso hoy en el mundo bariátrico es algo muy pesocentrista, es algo que en verdad altera a los pacientes psicológicamente. Sí. O sea, es como que he subido 1 kilo. Sí, pero escúchame, es agua. Ah, O sea, exacto. ¿me entiendes? Es un poco, Ya, entiendo. porque también no se sabe qué es reganancia de peso. O sea, no se ha estipulado la cantidad o el porcentaje. Sí. Porque subir 5 kilos después de una cirugía en tu peso nadir es reganancia, sí, claro, pero Músculo. claro, puede ser músculo también. Claro. Entonces es una recidida enfermedad. La recidiva es una enfermedad usualmente en el paciente bariátrico que se pierde, que se opera, nunca más regresa, que no tiene un buen seguimiento, no tiene una buena noción de la cirugía, cómo funciona el cuerpo. A partir del segundo, tercer, a sexto año empiezan a recidivar la enfermedad. La mejor manera es teniendo un buen equipo de control, tener bastante control del paciente el primer año de la cirugía multidisciplinariamente y anualmente. Anual. Controles endoscópicos para ver cómo van las cirugías, controles de sangre para ver cómo van las deficiencias, controles psicológicos para ver cómo va la conducta alimentaria, las emociones con la comida y evitar que haya un tipo de trastorno de conducta alimentaria o dimorfismo, cosas por el estilo. Y definitivamente un control anual con las nutricionistas. Toda persona, operada o no, tiene que tener un nutricionista de cabecera. ¿Ok? Toda persona. Y que tiene que ser parte de la evaluación médica y parte de la evaluación profesional de salud de las personas. Una vez al año todo el mundo tiene que ir a un nutricionista para ver cómo va su composición corporal, cómo va su canasta alimentaria, cómo va manejando la comida. Porque, como digo, la mejor medicina es la preventiva. Y optar por una evaluación nutricional anual en todas las personas puede ayudarte a tener una perspectiva de todo lo que estás rodeado en cuanto a la alimentación, pues, ¿no? Pero sí, esa es la mejor forma de poder evitarlo, tener un buen seguimiento y tener un buen ejercicio de resistencia y cardiovascular, pues, ¿no? Definitivamente. Ahora, comentando esto de que la demanda está aumentando y la oferta pues también, hay personas que se operan únicamente por el tema del cambio de la composición corporal y hay centros que aceptan a estos pacientes. No, o sea, los centro bariátrico per se, que conozco es Clínica Bendaño, acá en el país. ¿Ok? Usualmente existen muchas clínicas grandes, prestigiosas, que tienen sus cirujanos que hacen cirugía bariátrica y tienen su pequeño equipo multidisciplinario. O hay clínicas donde tú alquilas a la operación como un cirujano, operas al paciente y después lo derivas y tercerizas tus servicios, pues, ¿no? Pero no hay una regulación. O sea, no existe una regulación. Tenemos nuestra sociedad de cirugía bariátrica que trata de hacer regulaciones para poder aceptar a especialistas que estén certificados y estén entrenados y que cuenten con un equipo multidisciplinario para trabajar. Pero acá cualquiera puede adquirir una sola operación y hacer una cirugía a la persona que quiera, pues, ¿no? Cirugía bariátrica por estética no debe ser, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay beneficio alguno si solamente es por estética. No hay beneficio alguno. No hay beneficio volarte el estómago, privarte de una nutrición que puede ser balanceada en esos 3 meses que no tienes que estar con una dieta restringida, someterte a suplementación de vitaminas De por vida. de por vida y algunos tipos de complicaciones a corto o largo plazo que puede tener la cirugía, como esofagitis, como problemas de conducta alimentaria quizás que no sean manejados. O sea, hay una sobreexposición a la cual no hay un beneficio en cuanto a las enfermedades que tienes, que lamentablemente durante mucho tiempo no has podido contrarrestar. Entonces, sí, crucifico la cirugía bariátrica estética, crucifico el antes y después, crucifico el MIS bariátrica y crucifico, sí, brother, o sea, crucifico todos estos tipos de mecanismos que lamentablemente dicen y desprestigian la carrera, pues, ¿no? Baja de peso ya, promoción de tal, cosas por el estilo. No entra en mi cabeza cómo hemos podido llegar a ese punto. Porque si estuviéramos hablando de cirugía oncológica sería diferente, pues, ¿no? Claro. Sí, lo toman con más pinzas. Ahora, resaltas muy bien y haces mención a la Clínica Bendaño y entiendo que es una referente a nivel de Latinoamérica con respecto a este tema en particular. Tienen un centro de investigación, hay artículos publicados, cuéntanos un poco acerca de ello, por favor. Sí, Clínica Bendaño no solamente es una clínica de cirugía bariátrica especializada en obesidad, sino que hacemos investigación respecto al tema de obesidad, no solamente en cirugía bariátrica, sino en todo lo que conlleva. Mira. Hemos sido pioneros en muchos procedimientos bariátricos y contamos con una unidad de investigación en el cual nuestros fellows, que son cirujanos que vienen del extranjero, a poder entrenarse en cirugía bariátrica y aprender cirugía a través de nosotros. ¿En Clínica Bendaño? Sí. Empezamos a hacer investigación, que lo presentamos en muchas revistas prestigiosas a nivel nacional, sobre todo en el Obesity Surgery, que es
la revista más prestigiosa en cirugía de obesidad, y en otros tipos de cirugías como revistas como JAMA, cosas por el estilo. Pero muy importante eso, porque lamentablemente la investigación en Perú está muy en los pisos, no hay mucha investigación, no hay mucha docencia en investigación. Sé que muchos de tus colegas están impulsando eso y lo aplaudo bastante, porque en verdad es sumamente importante que la gente base su profesionalismo en evidencia científica y de calidad, pues, ¿no? Porque evidencia científica existe mucha y no es de calidad. Claro. Entonces, es un grano de arena que aportamos a la sabiduría científica bariátrica y de obesidad en el Perú, pues, ¿no? Se están viniendo muchos más artículos y somos también líderes de opinión en cirugía bariátrica a nivel internacional, pues, ¿no? Vamos a diferentes tipos de países, siempre invitados por estos congresos, nunca impuestos, como a algunas veces pasa, pero siempre invitados para poder dar nuestra perspectiva de cirugía en clínica Vendaño, exponiendo nuestro 0% de mortalidad, nuestros protocolos, nuestras experiencias y de una manera repartir la academia y repartir la sabiduría quirúrgica de una forma balanceada, fácil de entender y bonito, pues, ¿no? O sea, de una manera armoniosa con los colegas, pues, ¿no? Claro, claro. Sí. ¿Cómo ves el futuro del sobrepeso y la obesidad y las intervenciones, una de ellas considerando a la cirugía bariátrica en el futuro, aquí en el Perú? En el Perú y en el mundo, Perú en el mundo. Sí. que la cirugía bariátrica va a desaparecer. ¿Ya? Sí. Que los procedimientos endoscópicos van a aumentar, porque hay procedimientos endoscópicos, es otro mundo, que es mi otra especialidad, endoscopía bariátrica. Procedimientos que se hacen por endoscopía por la boca para poder conllevar menor tipo de absorción, contrarrestar la absorción de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los fármacos. Ahora los fármacos están yendo muy bien. Justamente estamos hablando de los análogos de GLP-1, el famoso Saxenda, Ozempic, ahora el Tirzepatide, que ha sido probado hace poco por FDA, dando una pérdida de exceso de porcentaje de grasa total, de peso total, perdón, de 25%. O sea, más que un balón, ¿me entiendes? Claro, como siempre digo, esos fármacos tarde o temprano los pacientes abandonan el tratamiento porque o no les sirve, o son muy costosos a largo plazo, o simplemente tienen efectos adversos si lo dejan. Pero la farmacología y los procedimientos endoscópicos están creciendo notablemente, siendo menos invasivos que una cirugía. Entonces yo creo que en un futuro sí va a haber un tipo de tecnología farmacológica, biogenética y demás que va, para mí, en un lapsus de más o menos 15 a 20 años, la cirugía bariátrica va a desaparecer. Ese es Wow. Sí. Pero, si bien es cierto, igual se va a perder bastante gente. Primero se va a ir a otros lados y después se va a ir en Perú, como siempre pasa. Pero lo que te estaba comentando fuera de cámaras es que si muchos nutricionistas están escuchándome, chicos, en 2017 hay una conferencia en la Universidad de La Cantuta sobre cirugía bariátrica con Vanessa Tello, que es una de mis nutricionistas bariátricas, una también de las pioneras a nivel nacional. Y cuando mencionamos la nutrición y la cirugía bariátrica, muchos nutricionistas casi nos tiran los bocaditos esos enrollitos de salchicha que hacen, que son típicos. Y dijimos algo muy importante, que tarde o temprano todo nutricionista va a tener que tener noción de cirugía bariátrica aquí en el país. Va a tener que tener noción de las anatomías, de las cirugías y cómo funcionan para poder darles tratamiento a las personas. Exacto. Porque va a llegar un punto en que se va a perder bastante gente y ese punto ya llegó. Así que, chicos, capacítense en nutrición bariátrica porque cuando les llegue un paciente, ustedes son especialistas en nutrición deportiva, por ejemplo, les llegue un paciente con un SADIS, ustedes tienen que saber cómo es esa anatomía y cómo aplicar esa nutrición deportiva que quieren en ese paciente. Si tienes un paciente, si eres una nutricionista especialista en nutrición inmunológica, tienes que saber cómo funciona un bypass gástrico, cómo darle nutrición a esas enfermedades inmunológicas que presentas. Y si simplemente quieres ver pacientes en más y quieres hacer baja de peso, y te llega un paciente bariátrico y no sabes cómo manejarlo, estás haciendo malpraxis. Entonces tienes que ir a ese paciente. Así que tarde o temprano, quieran o no, les guste o no, la nutrición bariátrica está para quedarse y es parte del tratamiento de paciente metabólico y paciente con exceso de porcentaje de grasa corporal. Todo nutricionista tiene que ser capacitado a poder entender este mundo. Muy bien. Hasta las nutricionistas que se basan en todo este mundo de nutrición intuitiva, que es una maravilla esto, ¿ya? De la nutrición intuitiva me parece algo espectacular. Pero hasta estos tipos de nutricionistas tienen que especializarse o al menos tener noción en nutrición bariátrica para poder aplicar su profesionalismo, pues, ¿no? Es así. Hoy día todo el mundo conoce a alguien o ha escuchado de alguien que es operado de cirugía bariátrica.
Entonces es un nuevo mundo, pues, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y esto de las preparaciones o especialidades complementarias son fundamentales y claves en el aspecto deportivo, por ejemplo. Siempre instamos a que los nutricionistas deportivos se capaciten sobre prescripción del ejercicio. Ujú. Quizás no para prescribirla, pero para entender mejor cómo funcionan todos estos mecanismos y la pauta que se vaya a prescribir pues esté más acorde, ¿no?, a ese abordaje integral y complementario. Em, para ir terminando, Eric, cuéntanos un poco acerca de la importancia de la presencia digital de los profesionales en la salud. Bien lo comentaste que eres uno de los pioneros junto a Fabricio, Sí. aquí en Perú. Iniciaron, ¿cómo fue sus inicios así breve? Yo creo que va a haber un capítulo 2. Wow. Breve nada más, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Y cuál es la importancia de que todo profesional en el área de la salud esté presente en redes sociales? Sí, claro, cuando empezamos este mundo de redes sociales, yo empiezo en este mundo, creo el personaje, por así decir, de Dr. Pisculich en redes sociales, que es un personaje, o sea, soy yo, pero es como que tengo una forma lúdica de poder dar información, entretener a las personas, abrir las puertas de mi casa a las personas para que ver cómo es este mundo quirúrgico y de enfermedad de obesidad. Pero cuando empezamos me trajo muchos problemas. Hasta ahorita me sigue trayendo problemas. O sea, hasta ahorita hay, ¿Qué, hay, hay, hay qué- problemas, o bueno, sea, problemas como que cómo es posible que este médico hable estas cosas. ¿Cómo es posible que el médico hable cosas del consultorio en las redes sociales? ¿Por qué se pone un filtro de gato y empieza a hacer sarcasmos acerca de preguntas médicas? Sí, olvídate. Es más, ahora se han creado guidelines de cómo usar las redes sociales por los médicos, por el colegio médico y por mira, las sociedades. Y me parece muy bien, de hecho. claro. Sí, porque algunas veces encontrás muchas pachotadas, pero siempre y cuando tengas respeto al paciente y tengas respeto por la enfermedad, va muy bien. Pero sí, me acuerdo cuando empezamos con este mundo, Fabricio empieza a trabajar conmigo, me acuerdo, y le dije, Fabo, hay que hacer algo juntos, pues no crear un Instagram. Me dijo, "¿Crear un Instagram?". Yo, bueno, ¿no ves que eres un meme en todos los Facebook, en todos los WhatsApp, grupos WhatsApp de todas las universidades? ¿Cómo es eso? Le dije, hazte algo. Ya, y empezamos a crear este mundo entre Fabricio y yo de redes sociales médicas. Fabricio en verdad ya optó por un camino mucho, Claro. que es el camino de contenido, que es un lugar espectacular y lo hace muy, muy bien y lo felicito por entonces. Todavía me dedico a la parte quirúrgica y asistencial, pero, pero sí, o sea, tuvimos muchas trabas al principio, pero hoy en día, médico que no maneje redes sociales y no ponga su voz en cuanto a enseñar a la población en cuanto a medicina y prevención o tratamiento, no sobrevive. Si somos, nosotros todos los médicos tenemos un influencer por dentro. Los nutricionistas también. O sea, nos preguntan sobre salud a mí en sala de operaciones, en el consultorio, en la parrilla de los domingos, en la cena familiar, en los jueves de patas. O sea, en todo lado siempre te van a decir, oye, Eric, escúchame, siempre influyes en la salud. Claro. ¿Por qué en redes sociales no? Sé que ahora hay personas que tratan de manejar esto y tratar de impulsar qué hacer y qué no hacer. Obviamente cada uno tiene sus motivos para poder opacar a las personas. Pero yo creo que hoy en día un profesional de salud, sea nutricionista, psicólogo, especialista en deporte, médico, etcétera, tiene que tener una voz en las redes sociales porque es la única manera que la gente pueda consumir ese contenido de valor. Ujú. Y Y sí, pues, luchar sí, contra la tanta desinformación que se ve en redes sociales. que corre mucho más rápido, pues, ¿no? Corre más rápido. ¿Qué ves? 10 veces más la información por redes sociales. Sí, sí, sí. Consejos finales, Eric, para las personas en general y también para los profesionales que seguramente escucharán este episodio. Sí, que en primer lugar, si sufren de esta enfermedad de obesidad, no se sientan desalentados y van fallando en el aspecto y la evolución y aventura de su enfermedad. La cirugía es perdón, la obesidad es una enfermedad recidivante, es parte de. Busquen apoyo multidisciplinario. No solamente se dejen llevar por lo que escuchen en redes sociales o porque simplemente un nutricionista puede hacer todo. Busquen un equipo multidisciplinario de nutricionistas, psicólogos, especialistas en deporte. Si ameritan endocrinología también. Y si ameritan cirugía bariátrica, si en caso amerita también, pero que todos trabajen a la par. Rompan los esquemas de que la obesidad simplemente es una opción de vida. La obesidad es una enfermedad y debe ser tratada como cual. Y hay que tener responsabilidad por la enfermedad. Y nada, Para los profesionales en el área de la salud. para los profesionales en el área de salud lo que recomiendo es que siempre tengan una mentalidad abierta. Muchos se basan en la evidencia científica en parece excelente. Y la cirugía bariátrica tiene evidencia científica bien llevada. Si ustedes pueden recomendar dieta basada en plantas que efectivamente está basada en evidencia,
si te llega un paciente con 50 IMC, con enfermedades metabólicas, hay evidencia científica que demuestra de que ese paciente tiene que ir a cirugía bariátrica. Entonces, que dentro de los nutricionistas clínicos que manejan diferentes tipos de arsenales y terapias nutricionales, tienen que saber cuándo derivar al paciente. No se deriva a todo el mundo, eso lo sabe todo, pero hay que saber cuándo derivar al paciente para el beneficio del paciente, porque mientras más se demore en tratar sus enfermedades, menor calidad de vida va a tener y mayor complicaciones a largo plazo. Eric, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un episodio de mucho valor para las personas que van a escuchar o ver este episodio. Esperamos tener una segunda parte. Hay muchos temas que de repente podemos comentar más. Nada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Jan, y me da felicitaciones por todo este movimiento. Me parece espectacular. Desde la primera vez que escuché de ustedes, siempre me dio ganas de venir acá por dar el granito de información. Y felicitaciones por el congreso que se viene. Vayan al congreso de Export, va a estar espectacular. Tengo que ir paradito, voy a estar ahí, primera fila. Genial, muchas gracias. Bueno, a todas las personas que vieron o escucharon este episodio, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima.